Hermanos y hermanas, un saludo para todos ustedes. Soy el padre Jonathan Rojas Bogantes y es para mí un gusto compartir con ustedes este tema que se me ha solicitado para este segundo día de formación. A continuación voy a compartirles pantalla. El tema que el Instituto Diocesano de Formación Pastoral me ha solicitado para esta noche lleva como título la categoría Signo de los Tiempos a partir del Concilio Vaticano II, es decir, posterior al Vaticano II, concretamente en el documento de Aparecida y el magisterio del Papa Francisco. Quisiera indicar que para esta breve presentación me fundamento principalmente en un libro titulado La categoría teológica Signos de los Tiempos, desde el Concilio Vaticano II al Pentecostés de Aparecida y Francisco, del doctor Patricio Merino Beas, que es un laico chileno, doctor en teología. Junto a este libro también recurro al documento de Aparecida y a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Para iniciar, vamos a presentarles una caracterización de este tema. En primer lugar, hay que aplicar el discernimiento espiritual al análisis y reflexión de los acontecimientos sociales. Ya el año pasado, 2021, nuestra diócesis de Alajuela nos hacía tener el discernimiento como eje transversal. No es que lo hemos dejado de lado. Continúa el discernimiento estando presente en nuestra vida diocesana y debe continuar. Y es muy importante tomarlo en cuenta para interpretar los acontecimientos que van sucediendo en la sociedad. Signos, voluntad de Dios, corresponden con una espiritualidad de la acción del cristiano en el mundo. Sobre este punto hablamos de una metodología en dos etapas. 1. El diálogo con las personas de buena voluntad para determinar el significado histórico del tiempo actual. El diálogo será fundamental. Y antes del diálogo tenemos que hablar de la escucha, que de por sí estas actitudes son ambas sinodales. Ya la sinodalidad también a la que somos invitados a poner en práctica, que el Papa nos está orientando por ella, que nuestra diócesis de Alajuela tiene vasta experiencia riquísima en el tema sinodal. Hoy, ante la lectura de los signos de los tiempos, el diálogo se vuelve fundamental para poder interpretar los acontecimientos históricos. Número 2. Buscar mediante la oración y la escucha de la palabra de Dios los indicios de la voluntad de Dios en el momento histórico. Para nosotros como bautizados y creyentes, es fundamental en la vida de oración y en el acercamiento a la escucha de la palabra de Dios, descubrir esa voluntad de Él para lo que va sucediendo en el hoy de la historia. Los signos de los tiempos cambian. Esto conlleva a una necesidad de mayor reflexión y actualización sobre ellos. Esto es obvio. Cuando la Iglesia en el Concilio Vaticano II se abre al diálogo con el mundo y comienza a reflexionar en torno a la importancia de los signos de los tiempos, pues estos mismos signos, poco tiempo después del Vaticano II, pues van cambiando y así han ido cambiando durante las siguientes décadas y todavía hoy nosotros vivimos otros signos diferentes y los signos van cambiando. Esto indica que como iglesia no podemos detenernos en nuestros procesos de reflexión, de estar mirando y juzgando la realidad y de actualizarlos y actualizándonos
nosotros también sobre ellos. La Iglesia debe, con nuevos bríos, volcarse al discernimiento como parte de su misión. Es fundamental el discernimiento en la vida y misión de la Iglesia. Vamos ahora a adentrarnos un poquito en el documento de Aparecida y quisiera hacer la siguiente indicación. En general, en las conferencias del episcopado latinoamericano a partir de Medellín, es decir, Medellín, Puebla, Santo Domingo y muy acentuadamente en Aparecida, se presenta el tema del encuentro con Jesucristo en el hoy de la historia como un gran signo de los tiempos y que la Iglesia y que todos como Iglesia al cual debemos responder. El encuentro con Jesús es un tema frecuente y que Aparecida nos invita a asumir. El número 19 de Aparecida presenta la temática de los signos de los tiempos, tomando en cuenta el método teológico pastoral del ver, juzgar y actuar. Este método teológico pastoral que fue rescatado por el Papa Benedicto XVI en esta quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y que nos ayuda a poner en práctica el ejercicio de mirar los signos de los tiempos, de ver, el ver implica el escuchar, del juzgar, que es haciendo una mirada crítica de lo que está aconteciendo, y el actuar, que implica un compromiso que como bautizados debemos asumir, como iglesia debemos asumir de frente a las distintas realidades. También, dice Aparecida, son signos de la manifestación de Dios y se disciernen a la luz del Espíritu Santo. Debemos ver esta manifestación de Dios y discernir siempre a la luz del Santo Espíritu estos signos que se van presentando. Muy importante esta otra característica que nos presenta Aparecida, la vinculación de los signos de los tiempos al proceso de conversión de los discípulos y de la conversión permanente de la pastoral y de la iglesia. Hay una vinculación muy grande de los signos al proceso de conversión que vamos teniendo nosotros, nuestros procesos de conversión personales, pastorales también, como discípulos, en nuestra acción evangelizadora, en la misma iglesia. Desde el bautismo somos discípulos y debemos estar en constante conversión. Los signos de los tiempos nos obligan a asumir estos procesos de conversión personales y en las instancias eclesiales. En Aparecida, de los numerales 491 al 500, se habla de nuevos areópagos. Definimos nuevos areópagos como nuevos campos de misión. Y estos numerales destacan cómo los discípulos misioneros, sembrando valores evangélicos en ambientes donde se hace cultura, precisamente se interpreta y se actúa de frente a los signos de los tiempos. Tendríamos que mencionar las redes sociales, desde luego, con toda la fuerza que tienen. Tendríamos que hablar del empoderamiento de la mujer, incluso en la misma vida de la iglesia, de la pastoral de los niños, no solamente reducir la pastoral de los niños a los procesos de catequesis de preparación para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. También el mundo ecológico, ya el Papa Francisco, posteriormente Aparecida a través de la Laudato Si, pues ha abordado y nos ha abierto un panorama muy amplio de esta temática.
También el campo de la experimentación científica. Son nuevos areópagos que como iglesia debemos evangelizar. También el tema de la formación de pensadores en niveles de decisión, políticos, formadores de opinión, mundo del trabajo. Aquí he colocado esta imagen que contiene la papeleta de nuestros candidatos a la presidencia que este próximo domingo pues debemos ver, ¿verdad? Cuando vayamos a votar responsablemente. Y no solamente está la imagen ahí para recordarnos que debemos votar, sino para hacernos pensar. Estamos formando conciencias, estamos formando a nuestros jóvenes, estamos formando como iglesia costarricense, como diócesis, a nuestros futuros políticos. Es un campo abierto donde debemos seguir sembrando el Evangelio y será necesario para el bien de nuestro país. Aparecida en el número 493 nos habla del campo misionero y pastoral, ambientes de entretenimiento, mundo de los deportes, lugares como los centros comerciales, el mundo del turismo, todo esto son nuevos areópagos también donde debemos llevar el Evangelio. Esta fotografía que comparto acá es de una Eucaristía celebrada en un centro comercial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tuve la oportunidad de vivir allá el tiempo que estaba realizando estudios y pues me llamó la atención que es normal que los domingos al mediodía se celebre la Eucaristía en algunos centros comerciales de la ciudad. Incluso hay alguno por ahí que hasta tiene una capilla. Bueno, de repente alguien podría pensar, nada, tiene que hacer una capilla en un centro comercial, pero ya desde el año 2007 aparecía, nos dice que son nuevos areópagos que tenemos, ¿verdad? Y a los que hay que llevar el Evangelio. Inclusive, no solamente que sea una acción meramente sacramentalista, pero sí comunicar de alguna manera la buena noticia y llegarle a las personas. También recordar importantísimo, todos los bautizados somos sujetos eclesiales, todos somos corresponsables, todos somos miembros vivos, activos de la vida de la iglesia, piedras vivas. Bien, ya dejamos el documento de Aparecida para ahora acercarnos a la figura del Papa Francisco. El doctor Patricio lo llama maestro de los signos de los tiempos. Dice, en él los signos de los tiempos pasan de ser letra a ser signos y testimonio. Precisamente todos sabemos que a través de la pedagogía, de los gestos del Papa Francisco, pues muchísimo nos enseña, ¿verdad? Y su manera de abordar la cultura, las situaciones sociales, la realidad que pues ha visto y ha vivido y sigue viviendo durante su pontificado. Sabemos que su talante espiritual son la misericordia, la alegría y la sencillez. Evangelii Gaudium 14 insiste en el tema de la escucha del Espíritu. La escucha del Espíritu a la que nos invita el Papa para poder actuar, para poder discernir. Y el Papa nos recuerda que la iglesia crece por atracción. Crece por atracción, la iglesia crece a través de un rostro que muestre fresco, de un rostro de una iglesia samaritana, de una iglesia hospital de campaña, de una iglesia alegre, de una iglesia que dé mensajes de esperanza, de una iglesia que muestre a Jesús. En Evangelii Gaudium número 51, el Papa invita a las comunidades a una siempre vigilante capacidad
de estudiar los signos de los tiempos. Aquí todas las comunidades, como diócesis, nuestras comunidades parroquiales, nuestras diaconías, somos invitados a estar permanentemente estudiando lo que va aconteciendo, esto que llamamos signos de los tiempos. También hay una responsabilidad grave de frente a algunas realidades del presente. Dice el Papa que si no son bien resueltas pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir luego. Ejemplo de esto, la cultura del descarte, de la que Francisco ya tiempo atrás venía advirtiéndonos. Y la misma pandemia es una realidad que ha venido a desencadenar otras situaciones. Y vean el llamado que el Papa nos hace de responsabilidad de resolver también, de resolver desde luego, haciendo lo humanamente posible lo que está a nuestro alcance, estas distintas situaciones. Dice el Papa también, esclarecer lo que es fruto del reino y lo que atenta contra el proyecto de Dios. Es decir, poder discernir para descubrir lo que pertenece al reino de Dios y también aquello que se opone, aquello que atenta contra la vida humana, aquello que atenta contra la familia, aquello que no responde al plan de Dios y a su reino en la vida del ser humano. También reconocer e interpretar las nociones del buen espíritu y rechazarlas del malo. Como buen jesuita, el Papa Francisco nos invita a discernir, ¿verdad?, los espíritus y a reconocer aquello que es bueno desde nuestras buenas intenciones, desde nuestras buenas intuiciones, aquello que responde a un espíritu bueno, sano, y a rechazar todo aquello que es malo. También el Papa nos invita a ver los elementos de la realidad que pueden detener o debilitar los dinamismos de renovación misionera de la Iglesia. Y esto porque inciden directamente en las personas. ¿Cuántas veces hay situaciones, sentimientos, pensamientos, formas de pensar que viene a trabarnos y que puede debilitar nuestros procesos de renovarnos personalmente para la misión y de también renovar las estructuras eclesiales? Para que se renueven las estructuras deben renovarse las personas. Por eso es de ponerle atención a esto, porque estos elementos que detienen o debilitan entran en las personas y por eso se lleva también a las estructuras y a las instancias. No permitamos que estos elementos de la realidad nos paralicen nuestros procesos evangelizadores. En Evangelii Gaudium 108, el Papa nos invita a que para poder leer los signos de los tiempos, será necesario escuchar a los jóvenes, dice el Papa, que llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro. De manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que no son cauces de vida en el mundo actual. Ya está muy clarito, el Papa nos invita a escuchar a nuestros jóvenes que nos ofrecen también luces para poder llevar adelante nuestra acción, no solamente evangelizadora, sino nuestros comportamientos sociales, nuestras respuestas también como sociedad madura y sociedad comprometida, ¿verdad? Y no quedarnos anclados en estructuras y costumbres que ya no fluyen, y que, como decíamos hace un ratito, pueden más bien detenernos, pueden anclarnos en los pasos que quisiéramos dar para poder avanzar como iglesia e ir respondiendo a los signos de los tiempos. Para ir sintetizando, el gran protagonista hoy es el Espíritu Santo. Para poder, como bautizados,
discernir los signos de los tiempos y dar respuesta. Hoy debemos reconocer la acción importante del Espíritu Santo que nos ayuda a esta apertura, a estos procesos de discernimiento. El Espíritu asemeja a la Iglesia y a cada cristiano con Jesucristo. En ese proceso, la conversión al estilo de vida como el de Jesús y la evangelización alegres, discipulado misionero, son los signos que le acompañan. Será fundamental en este proceso de asumir los signos de los tiempos, de dar respuesta, la conversión, asumir el estilo de vida de Jesús y la evangelización con alegría, como discípulos misioneros que somos desde el bautismo. Son signos que van a acompañar nuestra correcta lectura de signos de los tiempos. Para finalizar, la invitación ahora no es solo a escrutar los signos de los tiempos, sino que cada bautizado, discípulo y misionero sea en el mundo un signo de los tiempos. Usted y yo debemos ser signo de los tiempos. Usted y yo, por nuestro bautismo, desde los dones carismáticos y jerárquicos también, que el mismo Espíritu a través de la Iglesia nos ha dado, nos hace hoy ser un signo, y debemos ser un signo marcando la diferencia, poniendo en práctica el bautismo, anunciando a Jesucristo vivo, anunciando la alegría del Evangelio. Así que animémonos, queridos hermanos de nuestra diócesis de Alajuela, a ser signo de los tiempos, por el bautismo que un día recibimos y porque el Espíritu nos sigue alentando. Muchas gracias.